Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a su espacio de Ética TV. Hoy estaremos conversando sobre ética y periodismo con una periodista muy querida por todos nosotros, por el público dominicano, Natalie Faxas. Mis amigos y yo, ¿cómo estás, Leonardo? Hola Ivette, Mario. Sí, hoy tendremos a una periodista que es una querida amiga de la casa, ¿no? De acento, Natalie Faxas, quien tiene toda una trayectoria ya en la sociedad dominicana como periodista, a pesar de que es una persona muy joven, y con la cual vamos a conversar sobre el tópico del compromiso social del periodista, ¿no? Los retos éticos con los que se confrontan los periodistas en la sociedad dominicana. Mario. Sí, y como que a nosotros nos gusta este tema, como ustedes pueden ver, porque ya hemos traído a Maribel Núñez, que estuvo con nosotros, y a Edith Febles, y esta vez está con nosotros Natalie Faxas. Es muy importante porque nosotros nos amanecemos todos los días escuchando noticias y con personas que tratan de transmitirnos la verdad y los aconteceres que hay en la realidad y del contexto nacional y nos orientan con sus informaciones. Ahora bien, el desafío que hay en esta carrera es poder hacerla para lo cual nació, para realmente servir al público, para un acercamiento a la información veraz. Es que en esta modernidad líquida, según el filósofo Bauman, los discursos hacen realidades y la palabra realmente es una herramienta del poder y como construcción discursiva la noticia, el periodismo está constantemente en el ojo del huracán porque si vemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la posición de Rusia y los Estados Unidos, a nosotros lo que nos llegan son realidades discursivas y sobre esas realidades discursivas nosotros reaccionamos y el periodismo tiene que ver en cómo maneja la palabra frente a la realidad y ese es un poder que tiene asombroso y muy grande ante la gente. Aunque nosotros no vamos a estar hablando tanto de los comunicadores, porque ahora hay muchas personas comunicando, pero no necesariamente siendo periodistas. Exacto. Entonces, ser periodista es una profesión que implica realmente... Una posición. Y una frente posición, a esa realidad. Pero un escudriñamiento, una investigación sobre los datos, sustentar y ayudar a buscar aquella información y tocar la llaga allí donde la democracia se ve más afectada en las sociedades. Claro. Llamar la atención sobre los procesos, ser también de alguna manera megáfono de aquellos que no son voces, que no tienen voz y que necesitan ser escuchados. Así es importante en una época donde, bueno, a través de las redes sociales escuchamos muchas voces y, bueno, todas ellas se erigen en verdades, ¿no? Y, bueno, el periodismo precisamente se erige como un guardián de la democracia porque tiene que presentar aquella opinión que está fundamentada, que está basada en evidencias y que nos puede mostrar, entonces, bueno, pues cuáles son los hechos, ¿no? Cuál es la realidad. Especialmente aquella que afecta a los más vulnerables, ¿no? Y en ese escudriñamiento que tú planteas, el periodista tiene un rol y tiene un compromiso ético de investigar el hecho y de cuáles son las fuentes del periodismo. ¿Cuál es la fuente del periodismo? La fuente del periodismo es la búsqueda constante, el entrevistar a todos los actores de la sociedad y estar constantemente verificando las fuentes de dónde sale la información para comunicarla con la mayor transparencia, con el mayor compromiso con lo que pasó en realidad. Sí, vamos a ver cómo nos ayuda Natalie Faxas a profundizar sobre este tema tan importante y que necesitamos realmente fortalecerlo, robustecerlo éticamente. Así que esperamos que ustedes nos acompañen en este programa que va a estar muy nutrido por esta reflexión sobre una carrera que es tan importante para el fortalecimiento de la democracia. Es así. Quédense ahí, que en breve volvemos.
gracias por acompañarnos en este día. Como le dijimos en el segmento anterior, en la introducción del programa, tenemos hoy a una invitada especial. Hace tiempo que estábamos detrás de ella para que nos acompañara en este programa de Ética TV. Bienvenida Natalie. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Sí, Natalie Faxas, periodista, y queremos profundizar contigo en este día sobre este tema tan importante de periodismo y ética. De hecho, es el segundo programa que hacemos al respecto sobre periodismo y ética, porque es una profesión tan importante para la democracia, para el acontecer nacional. Por lo general, se levanta la gente primero escuchando a los periodistas. Claro. ¿Vale? Algunos orando, otros escuchando a los periodistas. Entonces, queremos realmente profundizar contigo sobre esta profesión tan importante y los elementos éticos que le acompañan. Pero quisiéramos primero que el público conozca quién es Natalie y por qué entra en esta carrera del periodismo. Bien, bueno, yo vengo de San Francisco de Macorís. Entre San Francisco de Macorís y aquí en Santo Domingo terminé mi carrera universitaria. También he hecho algunos estudios en España y aquí también he indagado un poquito más, algunos estudios fuera de lo que es la licenciatura. Yo mi inicio no es tan romántico como si pudiera decirse, en plan de que hay muchas historias que comienzan, ay, desde chiquitita yo sabía lo que quería. No, no fue para nada así. Yo caí en el periodismo de casualidad. ¿De casualidad? De casualidad, sí. Yo recuerdo que cuando iba a entrar a la universidad yo no estaba tan decidida sobre qué carrera estudiar. Y entré a las relaciones públicas porque entre todo era lo que quizás me sentía más familiarizada, quizás más apegada, pero en la práctica sucedió que entré a periodismo, a la pasantía de periodista por un año que tiene el listín. Era un momento donde yo estaba jovencita. Yo recuerdo que en la UAS yo tenía todos mis compañeros que estudiaban y trabajaban y yo solamente trabajo, y llegó el momento donde decía yo tengo que hacer algo más que estudiar. Sentía esa necesidad y entonces entré a esa pasantía. Y esa pasantía fue como que lo que marcó mi inicio y bueno, prácticamente ha marcado toda mi vida, porque yo de periodismo, desde que salí del listín, en esa primera experiencia de periodista por un año, que es un programa que ellos hacen de pasantía con estudiantes universitarios, entonces después de ahí pues seguí con la carrera y la verdad es que no me veo haciendo otra cosa. En esa pasantía, básicamente, ¿qué hacías, no? Porque yo noto, por ejemplo, yo te veo mucho en reportajes, ¿no? De hecho, yo soy un seguidor de los reportajes que hacen en Acento, ¿no? Muy bien hechos, muy bien realizados. Gracias. ¿Tú hacías ese tipo de actividades allí? Yo comencé en revistas, en la sección de revistas, y también estaba coordinando una página que tienen los periodistas cada vez que hay una nueva generación de periodistas, entonces asumen una página que se llama Prensa Joven. Ajá. Que es una página donde todo el mundo escribe artículos de opinión, artículos quizás un poquito más profundizados que se publican una vez a la semana. Ajá. Entonces ahí yo también me encargué de esa parte, pero yo inicialmente entré en revistas y después de ahí yo creo que he pasado todo, yo creo que he hecho de todo, porque seguí en el Caribe, comencé en el digital, después hice trabajo, ya cuando volví de España a hacer mis estudios de maestría, volví ya haciendo trabajos de profundidad. Después pasé por Forbes, la revista de negocios. Ajá. Después fui donde Nuria y ahí trabajé periodismo de investigación. Y entonces aquí, pero también he hecho radio, también he estado en los digitales, radio, televisión. Aquí en este espacio, en Acento, que es donde estoy ahora, he tenido la oportunidad de hacer televisión. Y bueno, yo creo que he sido muy dichosa con las oportunidades que me han llegado. Sí. No, excelente. O sea, que estamos hablando no solamente con una periodista joven, sino una periodista también que ha hecho una carrera bastante integral y compleja y que ya ha tenido bastantes experiencias. Así que para nosotros es un placer tenerte a ti, dialogar sobre esto de la ética y periodismo. Gracias. Y en esta dimensión de ética y periodismo, ¿qué del periodismo en el proceso? Tú dices que entraste casi de casualidad en la carrera, pero luego, ¿qué te ha agarrado que tú dices, a mí me gusta el periodismo por esto?
Mira, yo creo que el periodismo les da al profesional la oportunidad de tener una mañana y codearse con funcionarios como el presidente y pasar la tarde y terminar en el barrio más empobrecido porque ocurrió un accidente. Entonces eso amplía la forma de ver la vida de una manera que tú tocas demasiadas realidades. O sea, tú no solamente el hecho de la oportunidad de conocer y de encontrarse con gente que en tu vida, en el día a día es muy difícil encontrarse, no solamente eso, pero también es la oportunidad de profundizar sobre esas historias, sobre esas realidades, sobre esa humanidad que hay entre una persona que está ostentando un cargo público y otra persona que está sufriendo la pérdida de un hijo en un accidente de tránsito, por poner ejemplos, y he hecho coberturas de todo ese tipo. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha enganchado. Es una profesión que todos los días son diferentes. Es una profesión en la que tú tienes que estar muy actualizado y hay temas, yo disfruto el conocer, por ejemplo, en la mañana, que usted me decía, en la mañana hay gente que se levanta escuchando periodistas, pues yo en los momentos que puedo tener un espacio para yo sentarme, también escucho y leo noticias y consumo la información de mis compañeros. Entonces, yo creo que es eso, que es la oportunidad que me da de yo ver tantas realidades, de conocerlas y de escribir sobre ellas, porque a mí me gusta mucho escribir. ¿Te gusta escribir sobre Sobre todo, sí. Sí, esa era de hecho una pregunta que te tenía, porque el periodismo tiene diferentes facetas. Entonces, ¿cuál de ellas te sentía más cómoda? Yo noto eso cuando tú escribes los reportajes, ¿no? Hay un poco... ciertamente vivencial, ¿no? Y uno, digamos, disfruta el hecho de uno como vivir o coexperimentar, digamos, esas otras experiencias de las cuales uno escribe, ¿no? Exacto. Bueno, y sobre todo está el hecho de la oportunidad que nosotros tenemos de contar esas historias y de alguna forma ver en qué medida nosotros generamos justicias donde no la hay, somos esa voz en espacios donde no hay, tenemos que buscar documentos y papeles donde nadie quiere que veamos esos documentos y papeles y contar. Entonces, yo creo que eso es parte de la grandeza que tiene el periodismo. Que tiene el periodismo. Qué bien. De hecho, nosotros ya vamos entrevistando a 3 periodistas, porque ¿Y quiénes junto son contigo nosotros? fue Maribel. Ajá. Y también Edith. Y ambas están hoy desde el día. Hay en eso del periodismo. El periodismo no es un trabajo cualquiera, ¿no? Sino que es un trabajo fundamental para eso, profundizar en la realidad, entrar en contacto con la ciudadanía, dice, desde lo que ostentan el poder hasta lo que no tienen nada de poder o están en el margen de la sociedad. Ahora bien, el carácter del periodismo, que alguna vez se puede confundirse con una especie de mercader de la noticia, no es un mercader de la noticia. El que sea también una persona crítica frente al poder. Se habla también de un periodismo que debería ser un crítico, una crítica frente al poder. Cómo esa relación entre entretener o informar, porque tú sabes que ahora hay de todo, hay comunicadores que creen que son periodistas y entonces el periodista como que se devalúa, se desinfla, y esta dimensión entre, de nuevo retomando el poder, ¿a quién debe servir el periodismo? Yo creo que a la sociedad. Y yo creo que hay que ser justo también. O sea, no es solamente criticar el poder por criticarlo, porque tampoco estamos haciendo un servicio, un buen servicio, un servicio de calidad, cuando tomamos y criticamos por criticar. Yo, por ejemplo, recuerdo algunas veces que reconozco, por ejemplo, trabajos que hace este gobierno o el pasado gobierno o algún gobierno y entonces me tildan y uno se topa con comentarios del tipo, ¿cuánto le están pagando a esta persona por decir esto o por hacer esto? O sea, no, para mí no se trata
y de esto, y a veces a nosotros nos llegan muchas críticas porque se cree que sobre la base de lo que nosotros contamos o decimos hay ciertos intereses y a veces no necesariamente es así. Entonces yo creo que primero es partir de lo que es justo. Siempre hay que ser crítico porque el poder hay que criticarlo y sobre la base de esas críticas es que yo creo que se puede hacer más democracia de calidad. Pero siempre apostando a defender los que son las causas sociales, las luchas sociales, los logros que debemos de alcanzar como sociedad y obviamente de criticar sobre la base de esas necesidades que tiene la sociedad. Y porque de alguna manera el poder necesita ser confrontado para que pueda ejercer también en aquellos que lo ostentan, ¿no? Que tienen la administración de lo público, llamar la atención sobre aquello que necesita, hacia donde se necesita caminar. Yo creo que es así. Quizás los ejemplos muy recientes que nosotros tenemos son casos de investigación que hicieron nuestras grandes periodistas de investigación en el gobierno pasado, que resultaron ser, en este momento, los casos más grandes de corrupción. Y eso yo creo que forma parte de la labor que hacen los periodistas. Incluso en los documentos de la Procuraduría, tienen como base los trabajos que hicieron esos periodistas de investigación, que ahora están en procesos con personas que fueron muy poderosas y que ahora están, en la cárcel de hecho, porque ahora están con prisión preventiva, no han salido de la cárcel. Entonces yo creo que esa es la gran grandeza también que tiene el periodismo, de tocar donde nadie quiere, o donde el poder no quiere que no se toque, y denunciar cuando el poder no quiere que no se toque. Que de alguna manera está deteriorando la democracia o el bienestar colectivo, ¿no? Y la cuestión importante de generar una opinión basada en evidencias, ¿no? Con fundamento, sobre todo en una época como la nuestra, donde estamos permeados por las informaciones que surgen a través de las redes sociales, donde mucha gente tiene la posibilidad de informar, pero en base a una opinión que no se sustenta, ¿no? Entonces, también ahí el periodista tiene esa responsabilidad de informar basado en una opinión fundamentada, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos nosotros los periodistas como sociedad, o sea, los grandes retos de hoy. El hecho de contrastar información, de nosotros asumir informaciones no sobre la base de lo que es la rapidez, de primero dar la noticia o de que esta información me va a generar cierto tráfico de usuarios, sino sobre la base de información que es veraz. Que es veraz y a veces la verdad no está tan fácil como un tweet o como un post, sino un poquito más profundo. Entonces eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como periodistas. Y creo que nosotros tenemos vastos ejemplos. Aquí hace unos días cuando llegó el yate que pasó por la Romana, que salió un video que se creía que era Jeff Bezos, el fundador y al final no lo era. Y todo el mundo, eso salió en todos los medios. Y no era esa persona. Entonces, ahí es que nosotros debemos de fortalecer muchísimo más lo que son nuestras fuentes, no solamente de información, porque en Twitter realmente es una fuente muy importante de información, no se puede negar, pero también de contrastar y de sacar y de que lo que nosotros tengamos en nuestros espacios de comunicación, en nuestros espacios periodísticos, sea realmente lo que es, la verdad, pura y simple. Sabemos, Natalie, que tú participaste de un diplomado aquí en el país, importante, en el que participaron varios periodistas de diferentes partes del país, sobre ética y periodismo. Periodismo ético. Periodismo ético. Bueno, nosotros quisiéramos que nos hable un poquito de esa experiencia y de ese diplomado, y de qué trataba y los objetivos, y qué te aportó a tu carrera profesional. Pero antes de todo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, así que no se vayan, que en breves momentos seguimos con Natalie Faxas, periodista. Seguimos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana,
que en el día de hoy tiene como invitada especial a la periodista Natalie Faxas, periodista de Acento, así que es una compañera, una colaboradora de la casa, ¿no? Natalie, sí. En el segmento anterior quedamos con tu experiencia sobre un diplomado que habías realizado en periodismo ético, ¿no? Entonces, sí, nos gustaría que nos hablaras de esa experiencia. Bueno, fue una iniciativa del gobierno. Estuvo involucrada el Ministerio de Educación Superior, obviamente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue la que respaldó todo este proceso, y también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Fue un diplomado que se desarrolló durante la pandemia. O sea, todas las conferencias fueron los sábados fueron los sábados en la mañana. Casi, o sea, yo creo que ha sido el diplomado más largo que yo he tenido, porque duró como 9 meses. O sea, es una especialidad. Sí, fue larguísimo, y era por vía Zoom. Y yo creo que de las grandes cosas que nosotros pudimos captar es que hubo periodistas internacionales. O sea, tuvimos la experiencia de contar con profesionales de otros países y también con profesionales de aquí, de la República Dominicana, con grandes líderes de lo que es el periodismo. Como dije, es una iniciativa del gobierno, creo que es la primera iniciativa. Yo fui la del primer grupo. Cosas importantes que yo aplaudo de este diplomado es, por ejemplo, el hecho de que se tomaran en consideración para entrar en este primer grupo, pues muchos periodistas de diversas ciudades, no solamente de Santo Domingo. Eso me dio la oportunidad de conocer mucha gente que no le Por ejemplo, ¿de qué ciudades había personas? Es que, bueno... ¿De la frontera había alguien? Sí, había de la frontera, había del Cibao, o sea, específicamente no te puedo señalar ciudades, pero sí, o sea, yo sé que había gente que no estaba en la capital. También esto me dio la oportunidad, obviamente, de estar en un espacio de profesor, o sea, tener una relación de profesor-estudiante con personas que yo de otra forma no podía tener esa relación. Recuerdo que me topé con una crítica de cómo el gobierno patrocina este tipo de iniciativas. Sí, sabiendo que el gobierno por lo general ha tenido en las últimas... Los gobiernos han tenido más bien una dinámica de cooptación de los periodistas para más bien servirles, como ya se ha acuñado el término, de bocina de sus iniciativas. Exacto, entonces y yo creo que es válida la crítica, sí. Porque como desde el gobierno que tú tienes que ser una persona independiente, entonces el gobierno patrocina estos espacios. Correcto. de académicos. Intentaron. No, pero lo que quiero decir es que al final en la práctica, y es lo que digo, es que también hay cosas que hay que conocer y hay que estar dentro de ellas. Quizás desde afuera se pueden cuestionar, pero desde adentro tú te das cuenta. O sea, no es verdad que periodistas, profesores de nosotros, que contaron su historia o que contaron cómo fue el proceso, que contaron, por ejemplo, bueno, en el caso de Fausto contó la forma en que hizo una gran investigación. Entonces, como que no, o sea, eran también como clases muy vivenciales, muy de experiencias, muy de qué cosas hacer, qué no cosas hacer, y eso como que es muy extraño que tú relaciones el hecho de tú como estudiante sentirte como comprometido a ciertas cosas por el hecho de que tú estás tomando unas clases. Sí. O sea, de hecho sería antiético, Natalie, si ustedes fueran llamados a hacer un diplomado sobre ética y periodismo y que fuera un instrumento de cooptación en lugar de ser un instrumento que fortalezca el carácter y la misión del periodismo. Y eso fue, entonces al final funcionarios, o sea, lo que teníamos en esa clase no eran funcionarios. La única persona que era como la coordinadora fue Elvira Lora, que Elvira obviamente trabaja en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero Elvira Lora es una académica del periodismo también, o sea, es una de nuestras doctoras que tiene nuestro país en materia de comunicación. ¿Y qué le aportó a ustedes en materia de ética? Hablando de ética y periodismo, este es un programa que trata de ver por dónde van los desafíos
éticos en diferentes ramas del saber, profesionales y de la realidad dominicana. Ahora, ¿en qué Mira, elementos? una de las cosas que yo creo que más me aportó fue en los trabajos finales, que eran unos trabajos muy rigurosos, individuales, que se tenía que defender, que se tenía que entregar documentos, que tenía todos los pasos o sea, eran trabajos muy rigurosos que finalmente te garantizaban pues el título. Y en esos trabajos rigurosos yo asumí el tema de lo que es el odio en las redes sociales, el lenguaje de odio en las redes sociales. Interesante. Porque entendía que es algo que vemos todos los días en nuestras redes sociales, pero a nadie como que le llama la atención pensar que esto es algo que se puede estudiar, que se puede cuestionar, que se puede penalizar. Bueno, en este país no. Entonces ahí me puse yo a investigar lo que era el lenguaje de odio, cómo se abordaba en otros países y lo que tenemos aquí en República Dominicana. Ahí también lo que hice fue diseñar una campaña de lenguaje de odio en las redes sociales en Twitter, que es uno de los espacios donde más pues tú ves este tipo de lenguaje. Y antes de que tú continúes, por favor, para nuestro público, aclárales el concepto de lenguaje de odio. ¿A qué alude? El lenguaje de odio es uno que no, primero está diseñado primero está dirigido generalmente está dirigido a grupos minoritarios, a grupos que históricamente son vulnerables. Personas que mujeres, refugiados, personas extranjeras, personas con orientaciones sexuales que son atacadas por su orientación sexual. Entonces, comenzando por ahí, ese tipo de personas son más vulnerables al lenguaje de odio. Y el lenguaje de odio es lo que incita pues el odio, el ataque y el ataque colectivo. Entonces tenemos una red social tiene la facilidad, personas que viven al margen o que son más vulnerables, exactamente, son los targets, los focos de atención. Exactamente. Entonces quizá lo primero para identificarlo es precisamente si se tratan de estos grupos y si se tratan por esas condiciones en específico que se le está atacando a través de las redes sociales, y también el hecho de la facilidad que da en las redes sociales para masificar un mensaje, que eso le llegue a todo el mundo, que la gente se haga eco de eso, y que comience, se forme como una burbuja, una campaña en contra de una persona, precisamente por una condición que tenga. Entonces, más o menos va por ahí. Y la experiencia que tuve, yo trabajé este tema con Altagracia Salazar, que me pareció una figura excelente para abordar este tema. ¿Por qué? Porque primero es una figura muy conocida, es una figura muy activa en las redes sociales. ¿Lo trabajaste en cuanto target, foco o cómo asesora? Con ella, o sea, hice una campaña de redes sociales en base al odio, utilizando su figura, o sea, entrevistándola a ella, lo que ella entiende que es el lenguaje de odio en las redes sociales, su propia experiencia como periodista de cómo ella ha lidiado con esto, un poco por ahí. Era la idea de esto, que al final no deja de ser un trabajo final de diplomado, era visibilizar que existe el lenguaje de odio, que eso se puede identificar, que en otros países se penaliza, que nosotros no tenemos antecedentes en la República Dominicana, que a pesar de que estamos trabajando por un no tenemos antecedentes de penalización. No tenemos nada que pueda, o sea, nosotros, fíjate que estamos ahora, identificar o tipificar, o sea, lo primero es cómo identificarlos. Y tipificarlos, sí. Exactamente, o sea, si estoy siendo víctima es cómo enfrentarlo en este caso. Y lo segundo es saber si nosotros tenemos elementos legales para procesarlo o legal. Y si es que no estamos inventando que no se puede procesar eso, o si en otros países existen parámetros para eso. Entonces tenemos que lo que pasa, o sea, en otros países sí hay procesos que pueden penalizar lo que es los ataques y eso a través de las redes sociales. Nosotros en este momento no tenemos eso. Entonces, esas son quizás de las debilidades. Y yo creo que eso ha sido quizás el aporte más grande que me dejó este diplomado, porque me permitió indagar sobre algo que yo entendía como que era muy evidente, pero quizás no le prestaba mayores atenciones. Entonces, ahí cuando presenté el tema,
Entonces ahí obviamente tuve que envolverme en todo esto y yo creo que fue una gran experiencia. Sí. Y también trabajarlo con mi colega Sí. Altagracia. Pues que es uno de esos fenómenos importantes, pero que todavía no están tan visibilizados en la sociedad dominicana, es decir, que sean comprendidos, ¿no?, en la sociedad dominicana. La cuestión de lo que es el lenguaje de odio y cómo el lenguaje de odio contribuye a la generación de un clima que favorece la violencia contra esos grupos entre los cuales se hace el lenguaje de odio, ¿no? Entonces por eso tiene esa importancia, ¿no? Porque muchas veces hay crímenes, hay delitos que se cometen contra determinados tipos de poblaciones que no se entienden que son el producto precisamente de esa cultura del odio, ¿no? Y me alegra mucho, Natalie, que hayas entrado por esa vía, porque de alguna manera eso desarrolla la empatía de tu parte, precisamente por grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que mediante este instrumento, que debería ser un instrumento también para divulgar la información veraz, para divulgar las voces de los sin voces, algunas veces se constituye un instrumento para aplastar más a quien ya está aplastado. O sea, yo creo que imagino que pensar en todos esos vulnerables que además yo creo sí, yo ciertamente me siento muy identificada con esos grupos desde el inicio. Yo recuerdo que cuando llegó el programa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, yo me eché arriba todo ese proceso. Y yo recuerdo que donde trabajaba yo era como muy del lado de los derechos. Y tenía un jefe que me decía, como que él no me llegó a decir nunca, como decirme, mira, eso no es así, o mira, no. Pero sí me decía, pero tú, que siempre tú te vas por un lado, tú siempre tú te vas por un lado. Cuando tuve que irme para el otro lado, entonces, tú ves, ahora sí, no sé qué, como que ahora sí. Pero realmente a mí esos temas siempre me han... Yo me siento muy identificada con esos temas de género. Al escucharte ahora mismo con eso que has dicho, tú solamente te vas para un lado. Me llama la atención porque en la tradición, digamos, de los estudios de periodismo en República Dominicana, se hace mucho hincapié en la cuestión de la objetividad, pero muchas veces una falsa objetividad, porque cuando tú eres neutral ante causas que son injustas, tú no estás siendo objetivo. No, para Entonces, nada. eso es un aspecto también muy importante, ¿no? De que, oye, objetivo no significa que tú siempre tienes que ser neutral. Cuando tú estás viendo claramente que hay alguien que está siendo perjudicado, especialmente con respecto a sectores que se encuentran en una situación de ventaja, ¿no? No, y el periodismo, de hecho, debe de asumir eso. Eso. O sea, como causa. Claro, frente a una situación donde hay una víctima muy, o sea, a las luces Evidente. de la sociedad que es la víctima, no puede ser que tú seas neutral y no asumas las causas de la víctima. Entonces, a veces no se trata, o sea, se puede ser objetivo y hay que contar la verdad, pero también hay que contar las injusticias con la grandeza que se merecen contar las injusticias. Precisamente porque es una gran verdad cuando uno puede desvelar aquello que nos deshumaniza o aquello que explota, oprime y daña a la otra persona y daña también el bien colectivo o que nos distancia de lo justo. Yo quisiera recordar algunos principios éticos del periodismo, a ver qué te parece, porque de hecho cuando estuvo por aquí Edith Feble nos mencionaba a un gran periodista colombiano, al cual muchos de ustedes siguen, Javier Darío Restrepo, que menciona unos principios éticos que nos ayudan a ver el carácter del periodismo, lo de ser buena persona, por la intención de que de alguna manera una intención hacia donde se va, no hacia buscar lo bueno. El amor por la verdad, o sea, ese afán de buscar la verdad. La libertad, porque ustedes ni tampoco de la audiencia, y ni frente al poder, ni frente a los aplausos, sino la libertad para buscar la verdad, ¿no? Eso, y un elemento que mencionaba Leonardo y que tú mencionabas, la rigurosidad, ¿no? Que realmente esté amparada desde los datos, ¿no? Y esa búsqueda de conocer, tomar decisiones apegadas a principios, asumir las consecuencias. Pero Natalie nos va a hablar de eso después de la pausa, que nos están haciendo la seña ya. Señores, volvemos en un minuto, ya saben, así que seguimos con Natalie y no se pierdan porque todavía tenemos que profundizar en estos temas.
Gracias por continuar con nosotros en su programa de Ética TV, de Ética Ciudadana. Y seguimos dialogando contigo, Natalie. Mencionábamos en el segmento anterior algunos principios éticos. Y también para dar pie a, bueno, ligándolo con el diplomado que habías hecho sobre ética y periodismo, pero también porque nos interesa en este segmento profundizar sobre los desafíos éticos que hay hoy en la realidad dominicana y desde el periodismo mismo también. ¿Por dónde tú ves que hay unos, en la misma carrera y en la realidad, por dónde tú ves los desafíos? Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, ya lo había quizás tocado a retazos antes, es el tema de asumir verdades, frente a escenarios confusos, frente a escenarios donde la verdad es relativa, frente a escenarios donde cada quien tiene su verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad del periodista? Y yo creo que la verdad es un hecho. Y frente quizás a esa contaminación que hay en el exterior, y quizás me refiero, por ejemplo, a las redes sociales, que es uno de nuestros grandes retos, donde todo el mundo tiene una opinión, donde las cosas son relativas, dependiendo de donde tú lo veas. Ni todo el mundo, porque el porcentaje de la población que interactúa en las redes sociales es... Sí, pero fíjate cómo las redes sociales parecen ser, porque yo digo que parecen ser un termómetro. Un termómetro que te dice incluso por dónde va el gobierno, si el gobierno va bien, si el gobierno... O sea, aquí de hecho nosotros tenemos un gobierno que mira mucho, que yo digo que mira mucho Twitter. Pero yo creo que los desafíos están mucho en eso, en nosotros contar la verdad sobre la base de lo que para o sea, sobre la base de que estamos ahora, de que nosotros estamos viviendo una sociedad donde la verdad se hace relativa. Entonces, cuando la verdad es relativa, ¿qué es lo que nos toca a contar a nosotros como periodistas? Porque la verdad de nosotros no puede ser relativa. La verdad de nosotros es sobre la base de hechos y de cosas que se demuestran y de papeles que lo sustentan y de experiencias también, testimonios que fortalecen esas verdades. Entonces, eso por un lado. A veces se habla de ética como la ética del periodismo, como si fuera algo aislado. Yo siento que el que es ético en periodismo es ético en cualquier otra cosa. Porque tú puedes ser ético en un colmado, comprando algo que te devuelven un dinero de más y si tú... O sea, esas son las bases de la ética, que yo creo que está sobrepuesta en todas las decisiones que nosotros tomamos. Entonces de ahí es que va lo de ser buena persona, porque la ética yo creo que está entre nosotros como estilo de vida, y las ausencias de ética también. Quien le falta un poquito de ética en su trabajo, pues probablemente se podrá manifestar en otros lados. Entonces, yo creo que los mayores desafíos están en eso, en cómo nosotros contamos la verdad sobre la base de que hay veces incluso que no se quieren asumir las responsabilidades de contar esas verdades. ¿Cómo tú entiendes como profesión el carácter del periodismo en República Dominicana a nivel general? ¿Tú crees que estamos en un buen momento? Precisamente quizá el diplomado viene para reforzar eso. Quizá un periodismo que necesita reforzarse en el carácter y la misión para el cual históricamente se ha ido desarrollando. Yo creo que sí, que nosotros estamos en un buen momento, porque si bien nosotros a veces critico el tema, que las redes sociales tan relativas que son, vamos a contar lo que es la verdad sobre... O el ejercicio periodístico. Pero también las redes sociales nos han dado a nosotros la oportunidad de nosotros hacer periodismo más independientes, y tenemos muy buenos ejemplos. Y yo creo que eso hoy en día está creciendo. Espacios de periodistas que inician en los canales tradicionales del periodismo, pero pueden ir haciéndose nombre y pueden ir independizando su trabajo. Y eso yo creo que es bueno, y eso nos lo da con muchísima más facilidad
en la actualidad que hace 20 años. Por ejemplo, YouTube, las mismas redes sociales, el mismo Twitter. Claro que eso tiene sus desafíos porque tú como persona, o sea, porque a eso puede llegar todo el mundo. Sí. Y me refiero a personas que son éticas como personas que no son éticas, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un buen momento. Yo creo que tenemos muchas herramientas que muchos estamos explotando. Si yo conozco, o sea, yo veo compañeros míos que están haciendo un excelente trabajo, que están haciendo la labor que se necesita en este momento en la sociedad. Entonces yo creo que sí, que nosotros hemos avanzado mucho. ¿Se arriesga hoy el periodismo a poner el dedo en la llaga? ¿Se arriesga hoy el periodismo a contradecir el poder? Yo creo que ¿Es crítico frente a algunas dinámicas que normalizan comportamientos injustos, dinámicas injustas? Mira, ¿Se sienten los excluidos apoyados en los periodistas para que sean también, de alguna manera, puedan ser amplificadores de las voces de aquellos que no tienen voz? Tú sabes que de alguna forma yo creo que el hecho que los periodistas que pueden hacer eso, que ponen el dedo en la llaga, que son defensores de las personas más vulnerables, que confrontan el poder, yo creo que ahora más que nunca la sociedad les aplaude y les apoya. Y es más fácil mirar ese apoyo de la sociedad. Entonces, yo sí creo que ahí también hemos avanzado mucho. Porque la sociedad tampoco es tonta, se va dando cuenta de qué periodista está haciendo el trabajo que como comunicador tiene que hacer. Y si es dar en la llaga, pues da en la llaga. Y yo creo que la sociedad ahora más que nunca está consciente de eso. Y se está empoderando de esa información, de esos escenarios, de su papel como ciudadano. Entonces, yo también creo que sobre todo los periodistas que están haciendo ese buen trabajo están siendo notados y respaldados por la sociedad. Y hay también nuevas sensibilidades también, porque que, por ejemplo, hace 40, hace 30 años, era imposible que los periodistas de esa época tuvieran esas sensibilidades. Por ejemplo, estoy pensando a problemas del medio ambiente, el mismo problema inclusive de la equidad de género también. Entonces también surgen generaciones que tienen ya estas nuevas sensibilidades y las expresan también. Y un público también que también se va sensibilizando con respecto a esos problemas también. Claro, entonces al final nosotros como sociedad vemos quiénes son esos periodistas que están haciendo ese trabajo que necesita la sociedad y también los respaldamos y también los defendemos cuando tenemos que defenderlos. ¿Y qué retos tienen los periodistas para hacer esa misión, desarrollar esa misión que tiene que ver con la verdad, con la confrontación del poder, de ayudar a amplificar la voz de los sin voces, de la búsqueda de la verdad aunque duela? ¿Qué retos tienen? Nosotros tenemos, bueno, uno de los, yo siempre pongo... Además del laboral salarial. Además de ese, ¿verdad? Que ese siempre sale. Mira, yo creo que, por ejemplo, aquí podríamos hacer un mejor trabajo con periodistas locales. Aquí todas las cosas o muchas de las grandes noticias aparecen se dan en el Distrito Nacional porque tenemos obviamente cobertura de lo que son los grandes periódicos solamente en la capital. Pero yo creo que pudiéramos hacer mejores trabajos fuera de lo que es la metrópoli, la capital y Santiago. Entonces yo creo que ahí se puede explotar. Otra cosa es que yo creo también que si bien hay un discurso generalizado del gobierno en torno a la libertad de prensa, en torno al derecho que tienen los periodistas de informar con veracidad, y hay un apoyo sobre eso, y el diplomado es ejemplo de ese discurso, yo creo que al gobierno también le falta la calidad de la información, otorgar las informaciones que a veces no quiere otorgar, porque cuando no quiere dar información no la dan. Todavía eso se da. O sea, cuando no quieren, simplemente no te dan la información, te buscan peros, te dan vueltas, a pesar de que nosotros tenemos una ley de acceso a la información que nos debe de garantizar que esto suceda. Tenemos ejemplos muy recientes de
eso, de instituciones que dan mucho pero, que no dan, que no tienen información completa, que son ineficientes. Entonces, ahí también es un gran reto al que nosotros nos enfrentamos como periodistas, porque si nos dieran la información yo creo que estuviéramos, pero obviamente si no te dan información también ahí puede haber alguna situación que no se quiera que se toque. Pero ya el hecho mismo de poder llamar por su nombre a esas instituciones que tienen el deber, porque es un deber y un derecho por parte de la ciudadanía, el poder ventilar y colocar sobre la mesa, ¿no? Dilucidar esas instituciones que están violando una ley de ser transparente y de transparentar las informaciones, ya es de hecho un gran aporte. A pesar de que puede ser una barrera, pero al mismo tiempo... Claro, el hecho de que tenemos el respaldo de por lo menos decir, sí, tenemos esta ley y no se cumple. Tales y tales instituciones no están haciendo lo que deben hacer, o están violando la ley de acceso a la información. Muy importante. Y a nivel de retos de la realidad, si tú fuera importante, como decíamos, el periodismo te ayuda a ti como a ir tocando diversos espacios de la realidad nacional. Y cuando tú ves la realidad nuestra, ¿por dónde van los grandes desafíos que se nos abren como pueblo? Y que son desafíos éticos, porque la ética busca construir una realidad de bienestar colectivo, más justa, más humana. Bueno, nosotros tenemos todavía un reto que hemos acarreado durante mucho tiempo, es lo que es una educación de calidad, que es sobre la base de la educación se construyen grandes cosas, incluyendo los valores éticos. Se tienen como plataforma y base lo que es una educación de calidad. Ahora mismo, y yo creo que eso se refleja en todas las áreas, o en muchas de las áreas de nuestra sociedad. Ahora mismo nosotros tenemos un caso muy reciente de civiles que han fallecido en destacamentos, donde se supone que nosotros tenemos que estar seguros, pues resulta todo lo contrario. Y no sé, yo creo que quizás soy muy sensible porque este tema como que lo tengo muy reciente, y yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos que nosotros tenemos por delante, lograr que la naturaleza con la que las instituciones deben de funcionar, pues funcione, que cumpla con esa naturaleza con que fue creado y con la que están en los papeles, y que en la práctica no se da, no lo vemos ese tipo de cosas, y cuando nosotros cuando vemos en la sociedad esto que está pasando ahí, es que nosotros como que yo siento que nos desbordamos y nos cuestionamos qué es lo que está pasando. Es interesante y poder ustedes como periodistas ayudarnos siempre a vislumbrar aquello que parece normalizado y que deberíamos desnormalizar y más bien espantarnos de que eso esté sucediendo, indignarnos, porque en República Dominicana somos una sociedad que necesita un poco más de indignación frente a hechos que parece sucedió tal cosa y nos quedamos como si nada hubiese pasado. Sí, y ahí decía yo ahorita el reto que nosotros tenemos en los pueblos de desarrollar trabajos periodísticos dentro de los pueblos, porque fíjate que a raíz de que murió una persona aquí en pleno Distrito Nacional, por un hecho que sucedió en una gran plaza aquí, ahí vimos nosotros y nos enteramos de otros casos muy similares que habían sucedido en otras ciudades del país y que habían pasado desapercibidos por nosotros o por el ojo público. Sí. Y ahí quizás de esa red en la que tú participaste, de ese diplomado con personas de diferentes partes del país, poder amplificar las voces de las provincias y los pueblos, que muchas veces ocurre, se ventila, la gente sale, hace su caminata, pero no salen los grandes medios de comunicación. Para mí ese también desafío de democratizar la comunicación, para que las voces, no sé, solamente se vean las voces de lo que pasa en el polígono central de Santo Domingo, sino también en la geografía nacional, donde suceden cosas a diario, pero que no se conocen o no se ventilan desde el centro del poder. Que como no se ventila muchas veces tampoco, y si nos vamos a los casos de estos
estos temas de fallecidos, si no se ventilan, no se hace justicia. Es que las consecuencias de que no se ventilen muchas veces en los medios de comunicación a veces son muy grandes. Y tenemos ejemplos de eso. Que se vean como lo que son violaciones de los derechos humanos, que es el problema. Es decir, no son simples, además de que son asesinatos, se trata de una naturaleza en el funcionamiento de las instituciones estatales que no tienen como norte la dignidad de la persona, y en función de eso sencillamente actúan, ¿no? Natalie, tú mencionaste lo de la educación, mencionaste también este tema de tan indignante de que instituciones llamadas... La desnaturalización de las labores de las instituciones. Y si habláramos de la educación, habría que hablar muchas cosas y ventilar por qué debería ser una prioridad, porque para ti que lo mencionas como prioridad, quizás hay que ver por qué la educación todavía no es realmente una prioridad y qué transformaciones deberíamos hacer para realmente tomárnoslo éticamente en serio. Te damos gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes por el espacio. Además de seguir el programa, sigan también los reportajes de Natalie, que realmente son una enorme contribución a la creación de una cultura más democrática en la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por su reconocimiento. Gracias, Natalie. Un gran placer. Estamos sumamente agradecidos de que ustedes continúen con nosotros en su espacio de Ética TV y en este segmento que es la recomendación ética de la semana. Esta vez, en lugar de irnos por películas, por el séptimo arte, nos vamos a ir como con un primo hermano del séptimo arte, que es la nueva gran tendencia, sobre todo ahora con todas estas plataformas cinematográficas independientes, que son las series. Y le vamos a recomendar una serie que se llama New Amsterdam. New Amsterdam es una serie que está en Netflix y se trata de un director que llega a un hospital en los Estados Unidos y empieza a hacer una revolución porque quiere poner en primer lugar la vida, la comodidad, en primer plano al paciente, en torno a todo lo que gira en el sistema de salud pública de los Estados Unidos. Es una crítica mordaz al sistema de la salud pública en Estados Unidos y cómo las aseguradoras, los hospitales, los honorarios médicos, los fabricantes de medicamentos, los fabricantes de mobiliario y equipos de la medicina son quienes en primera y última instancia terminan succionando todo el presupuesto de la salud pública y el paciente se ve en una eterna ambivalencia entre lo que debe ser la prioridad, que es la salud, salvar la vida de aquella que está enferma. Entonces New Amsterdam nos brinda este panorama donde están en constante tensión estos grandes intereses de la medicina, pero le vamos a recomendar específicamente el capítulo 8. ¿Por qué? Porque plantea varios dilemas éticos. ¿Cómo hace un médico o un administrador de la medicina frente a estas tensiones para colocar en primer lugar al paciente? En este caso, en la serie New Amsterdam, específicamente en su capítulo 8, hay que de alguna manera siempre plantearse los médicos desde su perspectiva humanizante, desde su perspectiva de ser el que le tiene que dar la respuesta al paciente de contacto directo con el ser humano, pues es el que tiene que lidiar con las tensiones con las que hay que bregar. En este capítulo se da el primer dilema ético, es qué hacer cuando un médico sabe que una paciente o un paciente necesita de un servicio y tiene que engañar al sistema, tiene que engañar a las aseguradoras para que puedan subsidiarle, para que puedan
cubrirle ese servicio a la paciente sin que el bolsillo de la paciente salga afectado. Y ahí se arma este primer dilema ético donde el médico se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Engaño a la aseguradora y miento ante el sistema? Uso ese engaño para salvar una vida. ¿Cómo se plantea el médico y el paciente en el gran engranaje económico y en el gran engranaje que hay de beneficios en el sistema de salud? No se pierdan la serie New Amsterdam, que está en Netflix, precisamente este capítulo 8, no se van a arrepentir, y sigan con nosotros en otro espacio de Ética TV y en otra recomendación ética de la semana. Hasta entonces.